Bueno, bienvenidos. Estamos aquí hoy para la parte número 2 del taller de reciclaje. Me llamo Catalina y estaré con ustedes hoy. No sé si se recuerdan o habrán visto el taller 1, pero es importantísimo porque ahí vimos los pasos para saber cómo reciclar y algunos tipos de residuos. Así que si no lo han visto y lo van a ver después, les voy a recordar esos pasos. Bueno, tenemos el paso 1, que era tener un residuo, claramente, por ejemplo esta cuchara de plástico, y ver si está limpio o no. Si está limpio, perfecto. Pasamos al paso 3, pero si está sucio, paso 2 es lavar el residuo. Por ejemplo, en este caso, lo lavaríamos como laváramos cualquier cubierto con el que almorzamos, ¿cierto? Con detergente y agua, y esperamos que se seque. Luego de que ya está limpio y seco nuestro residuo, debemos clasificarlo. Perfecto. Yo les enseñé 5 clasificaciones el otro día. La primera era vidrio, luego latas, después papel y cartón, cuarto Tetra Pak o Tetra Brick y quinto plástico. Pero les dije que no era cualquier plástico, ¿cierto? Sino que era el plástico número 1. Número 1. ¿Cuál era ese? Estas botellas de plástico donde vienen los jugos, las bebidas, el agua y así. Entonces, yo les dije que hoy día íbamos a ver los otros plásticos, porque si este es el 1, significa que hay más, ¿cierto? Este es solo el primero. Entonces, espero ya tengan recordado en su mente todos los pasos. Si no los recuerdan, yo les puse un link donde descargar los pasos y los tipos de residuos que les enseñé en la clase anterior. Y esta clase también va a tener otro link acá abajo, otro archivo, para poder descargar un informativo de los tipos de plástico, que es lo que les enseñaré ahora. Pero es para que no lo olviden y lo tengan a mano. Bueno, entonces, igual que la vez pasada, les tengo una bella pizarra con los tipos de plástico, para que les echemos una mirada antes de presentárselos. Bueno, tenemos aquí mi bella pizarra, hecha con mucho amor, y dice así, tipos de plástico. Tenemos el 1, ven, ahí dice 1 y hay una clase de triángulo con flechitas. Y el plástico 1 se llama PET o PET. A veces puede salir de las dos formas, a veces solo de una en el residuo. Luego está el 2, que es HDPE o PEAT. También tiene dos nombres. 3 es el PVC, 4 LDPE o PET, 5 PP, 6 PS y 7 otros. Ahora los vamos a ver todos uno a uno, porque claramente ven 7 tipos de plástico, deben pensar demasiada información. Pero van a ver que es muy sencillo. Entonces, lo que haremos ahora, acomodé la cámara bien, es aprender distintas cosas. Por ejemplo, cuál es cada plástico, cómo reconocerlos y, por supuesto, cómo reciclarlos. Hay que seguir los mismos pasos que con los otros residuos que les enseñé. Limpiarlo, clasificarlo, luego llevarlo al punto limpio, ¿cierto? Entonces partiremos con el 1, recordando cuál era. Ya les había mencionado al principio, pero el número 1, que se llama PET o PET, son plásticos transparentes y delgados. Muy bien, tenemos dos tipos de PET. Este es el primero, transparente y delgado. Bueno, ¿qué dijimos? Para poder reciclar todas las cosas, todos los residuos, hay que sacarle las tapas y las etiquetas. Yo aquí no le voy a sacar la etiqueta, así que afuera la etiqueta. Y la dejaremos ahí con los otros plásticos. Entonces tenemos aquí mi botella de plástico PET 1. Les voy a mostrar después el logo de aquí, de cerca. Pero primero les mostraré otro ejemplo de PET 1. ¿Qué es estos envases? De repente compran frutas, ¿cierto? En la feria, en el supermercado. Y vienen algunos en este tipo de envases. Frutillas, arándanos. Vienen en envases plásticos así. Que también es delgado, es un plástico delgado. Y transparente. ¿Cierto? Entonces aquí tenemos otro tipo de PET. Que no es como una botella. Es distinto. Pero es el mismo material. Y también dice acá, dice PET. Ahora les voy a mostrar el segundo tipo de PET. Este es distinto. Y en general no les conviene mucho comprar productos que vengan en este tipo de PET, porque este no es reciclable. Este que yo les mostré aquí, sí, este es reciclable, transparente. Pero este es otro tipo de PET,
Este es opaco. ¿Qué significa opaco? Es que la luz del sol no puede atravesarlo. Por ejemplo, si yo pusiera una linterna aquí, la luz chocaría con esto y no podrían verla ustedes. Eso es que sea opaco, que no deja pasar la luz. En cambio, estas son transparentes, entonces dejan pasar la luz. Y este tipo de plástico PET1 opaco no es reciclable. Entonces, ¿qué pasa? Si no es reciclable, ¿qué hago con él? Bueno, hoy en día existen un poco más de opciones para no tener que tirarlos a la basura, pero nosotros aún no los conocemos. Entonces, claro, si nosotros no sabemos qué hacer, lo tiramos a la basura. Y esto es plástico, se va a demorar miles de años en degradarse y va a quedar ahí por siempre. Entonces, no es la idea tener estos plásticos, evitarlos lo más posible. Si van a comprar y ven uno de estos plásticos en su producto, no lo compren y compren otro que no traiga este tipo de plástico. Ahora les voy a mostrar el logo del Uno para que lo vean. ¿Cómo identificamos estos? Bueno, aquí los tenemos. Aquí en la botella es un poco más complicado verlo porque como son transparentes, no se ven mucho. No sé si ven ahí. Ahí dice Uno. Ahí. Dice Uno PET. Luego tenemos el de las frutas, también reciclable, recuérdenlo porque es transparente. Que también dice Uno. Ahí. ¿Lo ven? Dice PET y ahí dice PET. ¿Ven que tiene los dos nombres? Y dice Uno, ¿cierto? Y esta que dijimos que también es Uno, pero que es opaca, también lo tiene justo ahí. Ahí dice PET 1. Entonces, aquí tenemos 3 ejemplos de Uno. ¿Cuáles eran reciclables? Los dos transparentes. ¿Y cuál no era reciclable? Este de acá abajo. Bien. Perfecto. Ahora pasamos al número 2. ¿Cuál era el 2? Yo sé que no se van a acordar porque eran muchas letras distintas. Se llama HDPE o PEAD. ¿Bien? Les voy a mostrar unos ejemplos aquí. Yo busqué ejemplos por toda mi casa para poder mostrarles de todo. Aquí tenemos un envase de esos típicos chamitos, uno al día que la gente toma. Bueno, y este es 2, lo dice acá abajo, después se los muestro cerca. Y bueno, este claramente seguí los pasos de la vez pasada, lo lavé después de consumirlo y lo sequé y ahora está limpiecito para poder ser reciclable. También tenemos estas tapas de jugo, tapas de bebida, también son 2. Entonces las podríamos reciclar con los 2. Y aquí tengo un envase de bloqueador, que al igual que los envases de champú o acondicionador, también son 2. Entonces ya tenemos 3 tipos distintos de 2, ¿cierto? Se ven bastante distintos en forma, pero son del mismo material. Y este material también es plástico. Y aquí vemos que todos tienen color, ¿cierto? Todos son de color y son bastante gruesos dentro de todo. Yo no puedo llegar y doblar tan fácilmente esta tapa. Sí, puedo hacerlo un poco, porque igual es flexible, pero no tanto como este, que yo lo apretaba y lo doblaba, ¿cierto? Este es más complicado, un poco más resistente, un poco más grueso. Entonces ahí tenemos el 2. Suele ser de color, es más resistente y es reciclable. Bien, ahora el 3, que les dije que era el PVC. Yo no tengo ejemplos aquí en mi montón de residuos plásticos, porque los PVC suelen ser los tubos o cañerías. También hay cables que están forrados con PVC. Y bueno, no tengo ninguna cañería a mano para mostrarles. Y en general en sus casas tampoco creo que ustedes tengan una a mano. Pero para que sepan, el PVC es un tipo de plástico y es el número 3. Y ese no es reciclable tampoco, así que qué bueno que tampoco generamos tantos residuos con ellos. Pero claro, si algún día cambian sus cañerías por algún problema, podrían ver que dice 3, PVC. Entonces, como no hay 3, pasamos al 4. En el 4, este es bastante común y quizás no lo sepan, pero están bastante rodeados de esos. Incluso salieron muchas leyes para poder evitar que se siga produciendo tanto del número 4, porque se producía en exceso y la gente lo botaba, terminaba en los mares, ahogaba algunos animales acuáticos, entonces era un gran problema. Les voy a mostrar cuál es, yo creo que lo conocen.
las bolsitas de la feria, cuando iban a la farmacia, cuando los supermercados daban bolsas, ¿se acuerdan? Bueno, esas bolsas que daban ahí de plástico son 4. Todas estas, ¿y qué tienen en común? Es que, yo creo que lo han hecho igual, pero es que se pueden estirar. ¿Ven cómo se estira? Antes de romperse, claramente, porque si la sigo estirando se va a romper. Pero no queremos que se rompa porque la idea es volver a utilizarla. Y esta bolsa es 4. Entonces es un plástico delgadito y muy flexible. Pero este no es el único 4 que ustedes conocen. Yo creo que también lo han visto en otras cosas porque, por ejemplo, el papel higiénico y la toalla Nova, y muchos de los paquetes de servilletas también vienen en plástico 4. Incluso el arroz, el azúcar y la sal. Esas bolsitas que también son como esta. Que se pueden, como les mostré antes, para que lo vean bien, vamos a poner la palabra. Van a ver cómo se estira la hoja. Ahí. Bueno, este se rompió porque lo estiré mucho. Pero son flexibles, se pueden estirar, ¿cierto? Incluso este dice 4. Dice 4 en la etiqueta. Estas bolsas no dicen 4 porque no tienen etiqueta. Pero lo son. ¿Por qué? Porque tienen esa capacidad que les dije de estirarse. Entonces, 4 plásticos delgados, flexibles. Son bastante comunes, más de los que pensamos. Incluso aquí tengo la bolsa. Bueno, esta bolsa seguimos usando. Pero es de toalla, no, es de servilletas. Las servilletas también, también vienen de una bolsa número 4. Entonces les voy a mostrar cómo es el logo del 4, para que lo reconozcan cuando tengan productos de este tipo. Aquí tenemos la bolsa de papel higiénico y ahí dice 4, envase reciclable. Y esta, como les dije, no trae número porque es una bolsa, no tiene etiqueta. Entonces, bueno, vamos a ver la lista para que veamos cómo vamos avanzando. Vimos el PET, listo. Vimos el HDPE o PET, listo. Vimos el PVC, perfecto. Vimos el LDPE o PET, que es el 4. Y ahora vamos por el 5. Vamos avanzando rápido, ¿no? Ya vamos en el 5 de 7. Vuelvo a poner la cámara. Espero esté bien enfocada. Y ahora entonces vamos al 5. En el 5, al igual que en el 1, tenemos dos tipos. Pero estos no son tipos según el color, según si es opaco o transparente. Aquí es según la forma del plástico, es decir, rígido o delgado. Bien, vamos a partir con el que nos gusta mucho porque es reciclable, que es el 5PP rígido. Estos suelen ser envases de comida. ¿Cómo envases de comida? Donde viene, por ejemplo, la mantequilla, margarina. Este envase es 5. Este envase es de un yogur natural grande, entonces también es 5 y es bastante resistente. Todos nuestros potes de comida, con los que llevamos el almuerzo de repente al colegio, a la universidad, al trabajo, todos esos potes también son 5. Lo dice también abajito. Bueno, y entonces ya sabemos como una de las características principales, es que son contenedores de comida. Pero no es la única forma en que vienen los 5 rígidos. También los encontramos en algunos cubiertos plásticos. Bien, este cubierto plástico dice 5 y es bastante rígido también. Estas tapitas, esta es la tapa de un café, dice 5 y esta es la tapa de un enjuague bucal, también es 5. Pero ¿se acuerdan que las tapas de bebida no son 5, son 2? Bien, diferente, 2 tapas de bebida, esta tapa en particular es 5 de enjuague bucal. Y también cuando de repente vamos a pedir comida, pedimos sushi quizá, o pedimos papas fritas y nos traen salsas y las echan en estos contenedores. Estos pequeños contenedores, estos en particular, son 5, porque acá abajo dicen 5. Pero hay de todos los tipos, a veces incluso hay unos que son 1, hay otros que son 6, ahí van cambiando. Pero ustedes tienen que guiarse por lo que dice el envase. Este envase dice 5, porque este contenedor es 5. Entonces ahí tenemos el 5PP rígido, que es un plástico, como les dije, rígido, es grueso y soporta temperaturas.
Es decir, este pote yo lo puedo meter al microondas porque aguanta la temperatura. Por eso yo puedo calentar mi comida aquí. Aguanta las temperaturas. Y es un plástico que es de varios usos. Lo puedo usar muchas veces. Este, por ejemplo, que tengo aquí, ya lo usé tanto que ya se está gastando. Entonces, a esta altura, este plástico podría quizá no ser tan útil porque ya se está rompiendo, ¿cierto? Entonces, ahora pasamos al segundo tipo de PP. El PP que es flexible, que es más delgado. Este también estamos rodeados de este tipo de plástico. Y lamentablemente el PP delgado no es reciclable. El rígido sí lo era. Este es reciclable, nos encanta. Pero el delgado no lo es. ¿Y cuáles son los delgados? Son las típicas bolsas de snacks. También las bolsas donde vienen los fideos y otros tipos. También la bolsa de los cereales también son 5. ¿Cómo la ven? Aquí tengo un paquete de galletas. Y aquí tengo un paquete de una barrita de cereal, por ejemplo. Entonces, todos estos plásticos, perdón por el ruido, bueno, vimos que son delgados, ¿cierto? Son súper delgados y flexibles, pero no son flexibles como los 4. ¿Se acuerdan que los 4 dijimos que los podíamos estirar? El 5 no es así. El 5 yo no lo puedo estirar, porque lo intentamos de nuevo, no se puede. Pero sí se rompen con facilidad si uno los rasga. Se rompió. Eso tienen los 5. Se rasgan con facilidad. No se estiran como los 4. Y bueno, son de una textura distinta, ¿cierto? Y estos no son reciclables. Entonces, ahora pasamos al 6. El 6 o PS, este también es un plástico rígido y puede ser o no de color, este da igual. Y este también es reciclable. Hay distintos tipos, en mi casa no tenía muchos, pero quizás ustedes sí tengan, deben ir viendo las etiquetas. Aquí, por ejemplo, el otro día yo pedí comida y venía en un envase de cartón y con esta tapa. Esta tapa de aquí es 6, lo dice ahí. Y también es bastante gruesa. No es como, por ejemplo, este del 1, de las frutas. Este es mucho más flexible, lo puedo romper fácilmente. Este no, este es un poco más grueso. Y también le puedo dar más usos. Y también aquí tenemos otro cubierto desechable. ¿Pero cómo? Si recién vimos que este era 5 y era un cubierto desechable. Bueno, las fábricas hacen cubiertos desechables del tipo de plástico que al final les apetezca. Entonces aquí tenemos uno número 5 y aquí tenemos uno número 6. Pero la calidad del plástico es distinta. Este plástico 6 lo encuentro mucho más duro que este 5. Pero claramente depende todo de lo que diga aquí el residuo. ¿Ok? Tienen que tener mucho ojo con eso, porque a veces uno dice ya, todos los plásticos son 5, todos los cubiertos son 5 y no, quizás hay algunos 6. Así que ojo, siempre por eso es importante mirar los numeritos. Les voy a mostrar ahora los números del 5 y el 6, que se me olvidó mostrárselos de cerca, para que los reconozcan. Aquí, no sé si lo ven el de la cuchara porque es bien pequeño. Uf, no se ve nada, un zoom. Con luz quizá, ahí. Ahí está. Ahí dice, hasta al revés. Perdón. Ahí dice 5. ¿Lo ven? Tenemos también esta tapa. Esta tapa sí que no la van a ver. Allá dice 5. Allá al fondo dice 5. No se ve mucho. Este envase que dijimos debe contener, ahí dice muy claro, 5. Este es transparente y estos son de color. La tapa del café, ¿dónde lo decía? Acá arriba. Es 5. Este pote de yogur, ahí dice, necesito luz, ahí. Es 5. No se ve muy bien, perdón. El envase de mantequilla,
5 también. Incluso la tapa también lo es. El pote, les dije, también es 5. Y ven, todas estas cosas son 5. Y estos, los de galletitas, también son distintos tipos de 5, pero también son 5. No sé si se tiene el número. Hay veces que no trae los números. No, este no trae el número, pero lo podemos identificar por las características que les dije. Acá, por ejemplo, vamos a ver los 6. ¿Dónde estaba el logo de este? Acá. Uf, es enano. No sé si lo vean. Aquí dice PS. Uy, no enfoca. PS, ¿lo ven? Dice PS. PS era 6. Y esta tapa de aquí, ahí dice PS 6. Entonces ya sabemos cómo identificar todos estos tipos de plástico que les mostré. El 1, el 2. El 2, ¿se acuerdan? Creo que tampoco se los mostré. Ahí dice 2. Uf, no se ve. Ahí. Ahí dice 2. Ahí dice 2. Este también dice 2 por ahí. 2. La tapa de bebida es más pequeña, sí, pero ahí dice 2. Entonces van viendo cómo vamos reconociendo todos los tipos de plástico, porque en sus etiquetas dicen el tipo que son. Y ya llevamos 6 tipos de plástico. 6 de 7. Entonces nos falta solo uno, que sería el 7. El 7 se llama otros. ¿Por qué? Porque no es de un tipo de plástico en específico. Generalmente el 7 es un plástico compuesto por capas. Y está compuesto por 2 o más tipos de plásticos. Es decir, yo por ejemplo mezclo el plástico 4 con el 5 y genero un plástico distinto. Para distintos usos. Algunos para conservar comida, congelados, cosas así. Entonces, según el tipo de plástico, ahí van ellos mezclando los plásticos según su necesidad. Hay plásticos 7 rígidos y hay flexibles o delgados que se llaman. Aquí tengo ejemplos solamente del rígido, no encontré bolsas 7, así que después ustedes quizás en su casa encuentren. Esta, por ejemplo, es una bandeja donde venía, creo que pollo. Y es 7. Y es distinta a la tapa, por ejemplo, que vimos del 6. En textura me refiero, porque es transparente, ¿cierto? Pero en textura es distinta al 6. En textura es distinta al 1. Y mucho más distinta al 5. ¿Y qué tienen los 7? Como les dije, son capas de plástico. Entonces a veces son mucho más resistentes, mucho más gruesas. Esta realmente es casi imposible de romper con las puras manos. Hay que ocupar herramientas. Aquí tengo otro 7, que esto era una bandeja de una pizza prehecha, creo. Que también es 7. Y también es un plástico rarísimo. Este no se ve tan resistente como este, porque es la mezcla de otros plásticos. Este quizás era la mezcla de un 5 y un 6, pero este quizás era mezcla de un 1 con un 5 o un 6. Entonces ahí van generando distintos plásticos. Ahora les voy a mostrar de cerca el logo del 7. No se ve mucho porque, como les dije, es transparente y cuesta verlo. Aquí va. La luz nos acompaña. Ahí dice 7. Y abajo dice Other. Other es otro en inglés. Y este, que es 7 también, no tiene el número, pero lo traía en la etiqueta. Porque venía con una etiqueta, pero yo se la saqué para poder dejarlo separado. En la etiqueta decía plástico 7. Entonces, ya conocimos los 7 tipos de plástico. Espero que sean expertos. Y ya sabemos identificarlos, ¿cierto? Pero les mencioné que algunos son reciclables y otros no. Y bueno, para que ustedes no estén recordando esto ahí, en el link que se acuerdan que les dejé acá abajo, especifiqué con un ticket los que pueden reciclar y con una cruz los que no son reciclables. Vamos a recapitular. 1 PET transparente es reciclable. 1 PET opaco
no es reciclable. El 2, en cualquiera de sus formas, es reciclable. El 3, PVC, no es reciclable. El 4, en cualquiera de sus formas de bolsita de supermercado o de contenedor de papel higiénico, es reciclable. El 5, rígido, es reciclable. El 5, no rígido, no es reciclable. El 6 es reciclable. Y el 7 no es reciclable. Bueno, ¿y por qué algunos son reciclables y otros no? Bueno, eso es porque hay distintas centrales que reciclan todas estas cosas. Y bueno, no siempre tienen abasto, no siempre tienen las máquinas. Hay otros países que sí, en otros países todos estos son reciclables. Pero aquí en Chile no lo son todos, porque no están todos los recursos para poder reciclarlos todos. Entonces, ya tenemos todo esto. Y ahora ya los clasificamos, ¿cierto? ¿Qué venía después de clasificar los plásticos? ¿Quién vio mi video anterior? A ver, ¿quién lo vio? ¿Tú? ¿Cuál era el siguiente paso? Llevarlo al punto limpio verde más cercano. Bueno, lamentablemente, todos estos tipos de plástico, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bueno, los que son reciclables claramente, no los suelen recibir en los puntos verdes. ¿Cuáles eran los puntos verdes? Los puntos pequeños que están en las plazas, a veces en la cuadra, en la municipalidad, que son puntos que reciben a lo más 2 tipos de residuos. El único que podrían encontrar en un punto verde serían los PET 1, porque son como los más comunes. Pero el número 2, el PET número 2, el 4 PEBD, el 5 rígido PP, el 6 PS, esos 4 no los van a encontrar en un punto verde, sino que en un punto limpio. ¿Cuáles eran los puntos limpios? Eran esas zonas grandes establecidas donde se encuentran muchos tipos de reciclaje, donde hay gente que te guía en el proceso, hay ciertas normas que hay que seguir, son mucho más estrictos con las normas para reciclar. Por ejemplo, si tú llevas esto sucio, no te lo van a aceptar nunca. Si tú llevas, por ejemplo, esto con etiqueta, tampoco te lo van a aceptar. Entonces, la gente va a estar ayudándote para que realices el reciclaje de manera correcta. Y esos puntos limpios son puntos establecidos, les dije, y no están en todas partes, pero sí hay en todas las comunas. Y como les dije en la página de triciclos.net, pueden buscar su punto limpio más cercano. Igual les dejé el link en el documento que tienen para descargar, para que busquen su punto limpio más cercano. Entonces ya tenemos todo esto. Bueno, también les cuento, yo no tengo, pero los envases de yogur, donde ustedes comen normalmente, los pequeños, también son reciclables. Pero esos, para reciclarlos, hay que sacarles toda la etiqueta. Como yo les dije, aquí recién saqué esta etiqueta. Bueno, esta etiqueta era fácil de sacar. Pero los de yogur no es tan fácil. Y lamentablemente, si no logran sacar toda la etiqueta del yogur, no los van a aceptar en el reciclaje. Entonces, para eso hay que estar muy cuidadosos sacando la etiqueta, que no queden restos. Quizá dejarlo remojando en agua para que se despegue, rasparlo un poco, pero todo con mucho cuidado para que no se vayan a hacer daño a ustedes. Entonces, ya tenemos todo esto listo. Los 7 tipos de plástico los conocimos hoy día. Cuáles son reciclables, cuál no. Y les voy a preguntar a ustedes, vamos a marcar con un ticket los que son reciclables y con una X los que no lo son. Vamos a la pizarra. Espera, primero voy a sacar las tapas para no estar complicado. Entonces, reciclable. El PET, ¿era reciclable? Dijimos que el transparente sí lo era, ticket, pero el opaco, perdonen mi letra, pero estoy escribiendo rápido, no es transparente. Entonces tenemos que el PET transparente lo es y el opaco no. Ahora, el 2. HDPE o PET, ¿era reciclable? Sí lo es. Entonces, ticket. ¿Y el PVC es reciclable? No, el PVC no es reciclable. ¿El LDPE o PET es reciclable? ¿El 4? Sí lo es. Perfecto.
Entonces ahí tenemos esos 4. Ahora 5. PP. Dijimos que teníamos el rígido y el delgado, ¿cierto? Entonces, ¿el rígido es reciclable? El rígido sí lo es. ¿Y el delgado? No, el delgado no es reciclable. ¿Del PS era reciclable el 6? Sí lo era. Check para el 6. ¿Y el otro era reciclable? ¿El 7? No, lamentablemente no era reciclable. Entonces aquí tenemos una vista general de los tipos de plásticos. No, ahí está. Cuáles son reciclables y cuáles no. Les dejé todo eso en el documento que pueden descargar para que no lo olviden. Y ojalá empiecen a reciclar y a ver bien las cosas. A ver el tipo de plástico, identificar los números en las cosas cuando compren. Y si saben que no son reciclables, quizás evitar comprarlos para evitar que esos residuos terminen, por ejemplo, en una playa, en un bosque o en algún lugar donde pueden hacerle daño a alguien. Me despido entonces, espero hayan aprendido mucho y nos veremos alguna próxima vez. Un beso y que estén muy bien.